Buenas noches, amigos de Información al Desnudo. Tenemos ahora una entrevista telefónica desde Puerto Rico. Está con nosotros Alejandro Torres. Alejandro, buenas noches. Saludos para ti y saludos para todos los amigos y amigos en la diáspora que escuchan este programa tan importante. Bueno, el tema que nos ocupa esta noche con esta entrevista de Alejandro es sobre una reunión cumbre de la OTAN, donde estuvieron 38 países reunidos y aparentemente pues continúa con este macabro plan de apoderarse del mundo de alguna manera. Alejandro, por favor, explícanos de qué se trata tu intervención para todos los amigos Radio Escucha. Mira, básicamente se ha producido una reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de algunos otros países aliados, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, donde el propósito es lograr coagular una coalición, como ha sido el estilo que Estados Unidos ha utilizado básicamente desde la Guerra del Golfo, para sobre las bases de articular esa coalición de estados, tratar de irse por encima de lo que es el derecho internacional vigente y por encima de lo que son las determinaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para llevar a cabo operaciones o acciones militares que vayan dirigidas de alguna manera a perseguir un propósito de ampliación de la influencia imperialista de estos estados, o de otro lado intervenir con lo que son los derechos soberanos de un estado reconocido incluso por las propias Naciones Unidas, como sería en este caso en particular la situación correspondiente a Siria, donde parte de las decisiones que la OTAN estaría tomando como decisión es montándose en la amenaza que representa el Estado Islámico de Irak y el Levante, poder desarrollar acciones militares multinacionales dirigidas a esta banda terrorista, pero que a su vez el desarrollo de esas acciones militares no solamente va a intervenir una vez más dentro de lo que es el Estado que ellos invadieron previamente, que es Irak, sino entonces convertir en una acción internacional lo que durante los pasados 3 años tanto Estados Unidos como la Unión Europea han ido desarrollando en Siria, en el contexto de provocar allí una guerra civil que básicamente destruya lo que es un Estado unitario constitucional validado por su población, que es el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Bueno, por ahí más o menos a mí se me ocurre la pregunta, el hecho de que este Estado Islámico o estos guerreros de allá del Medio Oriente se hayan pasado a través de Siria hasta Irak. ¿Cómo afecta eso en términos de de esta publicidad que se quiere llevar a cabo como que es una manera de traer una guerra internacional o la posibilidad de atacar otros estados, que es lo que está planteando Estados Unidos y el grupo de naciones que se reunieron en la OTAN? Mira, lo primero que hay que dejar claro es la utilización de un refrán muy común a todos nosotros, que es que quien siembra vientos a la larga cosecha tempestades. Tanto lo que es hoy el Estado Islámico de Irak y Levante, que tiene como fuerza militar el Ejército Islámico de Irak, es lo mismo que en el caso específico de Siria es el Frente al-Nusra, que son derivaciones de lo que fue en su origen la criatura que los Estados Unidos crearon en el contexto de la época de la Guerra Fría en Afganistán, cuando armaron, entrenaron y financiaron la organización Al-Qaeda bajo el mando de Osama Bin Laden. Estas organizaciones que hoy Estados Unidos se plantea llevar a cabo una política dirigida a neutralizar sus avances dentro de lo que es el Medio Oriente para establecer un califato en la región,
no es sino el producto de lo que fue en su origen Al-Qaeda, dado que estas organizaciones armadas son derivaciones de la primera. Y ciertamente son organizaciones que, en el caso específico de Siria, el Frente al-Nusra, junto con el Ejército Sirio Libre, fueron las criaturas que Estados Unidos organizó junto con la Unión Europea para procurar el derrocamiento del presidente constitucional Bashar al-Assad, como en el caso específico de Irak. Este ejército islámico es una derivación de la organización Al-Qaeda que surge y se fortalece a raíz de la intervención de los Estados Unidos en Irak, donde el Estado iraquí, que antes de esta intervención su gobierno mayoritario era un gobierno suní, a pesar de que la mayor parte de su población es chiita, pues estos que están alimentando hoy las filas de este Estado Islámico de Irak y Levante en el territorio iraquí son realmente los hijos de los muertos, de los desaparecidos, de los desplazados que provocó esa intervención imperialista de los Estados Unidos en Irak. Y ciertamente son elementos suní que fueron los que fueron desplazados del poder como resultado de la intervención en Irak contra el gobierno de Saddam Hussein, de forma tal que estos que hoy se levantan en armas dentro de una perspectiva totalmente fundamentalista, realmente terrorista y realmente agresiva dentro de la visión de formar un califato, que no es otra cosa de establecer un Estado teocrático donde ellos se consideran a sí mismos como los herederos verdaderos de Mahoma, representan no solamente una amenaza para otras denominaciones confesionales no islámicas, sino también para sectores del Islam, ya sean suníes o ya sean chiitas, que presentan una visión de mundo religiosa distinta a la de ellos. Sencillamente estamos hablando de estructuras que se desarrollaron bajo el ala protectora de Estados Unidos, la Unión Europea y las monarquías reaccionarias en el Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, y que hoy, incluso con el apoyo de Israel y con el apoyo de otras fuerzas mercenarias en la región, se les han ido de la mano a los Estados Unidos y se han volcado contra sus posiciones en la zona. Bueno, adicional a eso, en este sentido estamos hablando de criaturas engendradas por los propios sectores imperialistas que están siendo utilizadas en el pasado para destruir estados políticos que eran unitarios, como es en el caso de Irak, fragmentándolo en 3 estados, o como pretenden ahora hacer en el caso de Siria, de fragmentarlo también en 2 estados, o como han ido haciendo en otras regiones con el único y deliberado propósito de apoderarse de los recursos naturales de la región y establecer de una vez por todas un plan hegemonista que a la larga va a ir cercando todo el territorio entre el Mediterráneo y Asia Central, con el único y deliberado propósito de establecer un exceso eventual a un conflicto que pueda desarrollarse con la Federación Rusa dentro del marco de una nueva guerra interimperialista. Bueno, el contexto que tú nos das es un contexto bien amplio, pero a pesar de todo yo quisiera que tú me ampliaras un poquito más, porque esto de dominar esa región, de dominar los países de Siria, de Irán, de Irak, de Afganistán, Arabia Saudita, todo esto tiene una raíz bastante anterior. Inclusive se dice que las administraciones Bush entraron desde antes de entrar a la gobernación, a la presidencia, ya entraron con la idea de dominar esa región. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Pues yo te puedo decir que incluso si uno toma como referencia lo que fue el mensaje del presidente Barack Obama de hace 3 días, pues no es otra cosa que no sea la actualización
de lo que es el concepto de transformación militar de los Estados Unidos, que fue de manera específica redactado, por ejemplo, en un escrito de Donald Rumsfeld bajo la administración de George W. Bush, que aparece publicado en la revista Foreign Affairs, número 3, de mayo a junio del 2002, donde se está planteando la reconceptualización de la transformación militar de los Estados Unidos para lograr que los Estados Unidos tengan la capacidad de estar librando guerras en distintos escenarios y pueda Estados Unidos, a través de esa transformación militar con sus aliados, ir ganando espacios. Y cuando tú, por ejemplo, examinas el mapa de Europa, de lo que era Europa en el 1988-89, y lo examinas a la luz de lo que es hoy, vas a encontrar que prácticamente la totalidad de los países que antes formaban parte de lo que era el Pacto de Varsovia, que eran los países del llamado bloque socialista, pues cada vez más la OTAN ha ido ocupando el espacio que tenía esa alianza militar del Pacto de Varsovia, donde las ex repúblicas soviéticas de lo que era la parte vinculada a Eurasia y lo que es los países de lo que era el bloque europeo bajo la influencia soviética, hoy son socios de la OTAN, y el último empeño en ir ampliando esa injerencia de la OTAN, que se supone que sea una organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya tú tienes esa organización militar del Atlántico Norte sembrada dentro del conflicto de Ucrania, cuando Ucrania representa desde el punto de vista de lo que es la frontera occidental de la Federación Rusa, el cerco de esa frontera. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es cómo entre el 89 y hoy se ha ido ampliando la influencia y el control militar tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea en toda esta zona, que cuando nosotros estudiamos se nos hablaba de Eurasia, y como hoy cuando tú comparas el mapa de hasta dónde llegó la expansión fascista de Alemania en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hasta 1943, cuando son derrotados en Stalingrado, básicamente es la zona que hoy la OTAN ha ido ganando el espacio en su proyecto de expansión hacia el este para ir cercando a lo que hoy es la Federación Rusa, que claro, no es lo que era la Unión Soviética, sus fuerzas armadas no es lo que era antes el Ejército Rojo, pero ciertamente es la misma política imperial que nosotros estudiamos previo a la Primera Guerra Mundial, o dentro del marco previo a la Segunda Guerra Mundial, de cómo los imperialismos se disputan las zonas de influencia económica y geopolítica en la región ante la incapacidad de conseguir nuevos mercados. Alejandro, lo que estamos viendo nosotros es ese anticipo de una nueva guerra de redistribución de toda la influencia en el mundo. Alejandro, podríamos sobre lo que usted nos dice y tomar en cuenta la reunión actual, la reciente de la OTAN, donde 38 países, 38 naciones se reúnen para combatir supuestamente un grupito sádico, como se dice que son, pero se ha ido cambiando de grupo a grupo. Antes era Al Qaeda, ahora es ISIS, pero más anterior era el comunismo internacional y así sucesivamente. Entonces, según la última cumbre de la OTAN, la idea es invertir un 2% del PIB de los países con la finalidad de apoyar a Ucrania, de
el Estado, combatir el Estado islámico, para construir, hacer una fuerza de reacción rápida y para reforzar la defensa del este, esa parte europea del este. Esto no será una componenda de todos estos países para apoderarse realmente del mundo y ponernos a todo a su alrededor, a trabajar para ello, a producir para ello, para las empresas multinacionales que utilizan a estos países que en términos armamentistas son los principales del mundo, pero como una fuerza avasallante para garantizar los intereses de estas multinacionales, corporaciones que manejan la economía mundial. Mira, yo estoy de acuerdo con esa premisa de la cual tú partes. Antes el enemigo era el comunismo y fue el enemigo a lo largo de la Guerra Fría. Caída la Unión Soviética y caído el bloque socialista, se necesitaba un enemigo que permitiera seguir desarrollando la industria armamentista por parte de los Estados Unidos, y que esa industria armamentista pues tiene que tener una salida desde el punto de vista de la producción de armamento, y la salida tienen que ser guerras. Y entonces se sustituyó la amenaza del comunismo por la amenaza del terrorismo. Cuando tú examinas las declaraciones de George W. Bush del 21 de septiembre del 2001, a raíz de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, vas a ver la misma lectura que vas a encontrar en ese escrito de Rumsfeld que yo acabo de citarte del año 2012, y en lo que aparece en ese escrito de Rumsfeld sobre la transformación de la doctrina militar de los Estados Unidos. Lo que vemos en el discurso de Obama no es sino la actualización con muy pocas variaciones de lo que fueron ya las definiciones de cómo iban a ser las guerras futuras del siglo XXI, articuladas desde el comienzo mismo del siglo XXI a raíz del discurso de George W. Bush el 21 de septiembre, y las medidas que se fueron tomando por parte de los Estados Unidos de aquí en adelante, de forma tal que lo que tenemos es una hoja de ruta dirigida a ese propósito que tú acabas de describir, donde si no existen los enemigos hay que fabricarlos. Si ya tú destruiste a Osama Bin Laden y ya Al Qaeda pasa a segundo plano en términos del contexto del Medio Oriente, tenías que conseguir unas organizaciones que rompieran con Al Qaeda, porque consideraran que Al Qaeda era demasiado blanda en su política, y de ahí es que sale el Frente al-Nusra, que es una división dentro de Al Qaeda, y de ahí es que sale el Estado Islámico de Irak y el Levante, que también es una división de Al Qaeda al interior de Irak. Por lo tanto, mañana aparecerá otro en el escenario, pero todo esto orientado dentro de la misma política belicista, dentro de la misma política armamentista y dentro de la misma visión de expansión hegemónica y del control de los recursos naturales valiosísimos que tiene esta región, sobre todo en tres áreas: el factor agua, sí, el factor petróleo y el factor gas natural. Así es, pero podríamos decir que Estados Unidos, o bueno, porque también está Europa, utilizan todo esto como pretexto, pero entonces, ¿a dónde nos están conduciendo? Podríamos decir entonces que hoy estamos en peor condiciones que hace 13 años cuando ocurrieron los atentados terroristas de aquí de los Estados Unidos. Hoy tenemos más guerra. Sí. Yo entiendo que sí, porque los atentados terroristas implicaban un proceso donde los Estados Unidos en primera instancia desarrolló como una coraza en torno a la teoría del Homeland Security y en torno a la teoría de la prevención de nuevos ataques terroristas al interior de su país, lo que trajo el desmantelamiento de derechos fundamentales de los ciudadanos americanos, y lo que trajo fue un incremento en el contenido represivo e incluso neofascista del Estado
estadounidense. Segundo, trajo como resultado el ataque de los Estados Unidos contra dos estados, primero contra Afganistán, segundo contra Irak. Pero hoy no solamente se da la intervención de los Estados Unidos contra Siria, todos los elementos de inestabilidad que se crean en el Medio Oriente, la situación que se provoca en Ucrania y el acercamiento de los Estados Unidos en esa línea de expansión militar y geopolítica hacia lo que son las zonas de interés y de seguridad de la Federación Rusa, donde ya no sería un conflicto entre el comunismo y la democracia, sino que sería un conflicto entre dos potencias imperialistas que sencillamente van a disputar sus respectivos espacios en términos de sus zonas de influencia en la región. Recuerda que la situación de Ucrania era el resultado de un golpe de Estado contra un gobierno electo. Correcto. Que es un gobierno golpista que posteriormente se legitima por Estados Unidos y por la Unión Europea, y que desde la legitimación que se crea contra esos golpistas se trata de hacer como se hizo en Honduras en el caso del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, que fue una elección que validara a los golpistas en el control del país, y hoy se está dando, por ejemplo, en el caso de Ucrania, con ese gobierno neofascista, una situación de total supresión de los derechos lingüísticos, de los derechos económicos, de los derechos materiales de la población rusa en la región este, que ha llevado a que surja una fractura en Ucrania dentro de una población que hacia el este mira hacia lo que son las regiones de Rusia, que son las que son afines a ellos, mientras que en el sector del oeste miran hacia Europa. Ucrania es un punto de transición entre la parte eslava europea y la parte rusa, y lo que tú estás viendo a raíz de la situación que se produce en Ucrania como resultado del golpe de Estado es que los que son de descendencia rusa, los que son nacionales rusos, que convivieron durante años en ese estado compartido, pues hoy han tenido que optar por impulsar políticas secesionistas dentro de un estado central que sencillamente se ha convertido en un estado agresor hacia lo que son sus derechos económicos, sus derechos lingüísticos, sus derechos sociales y sus derechos culturales. Y claro está, desde la perspectiva de la Federación Rusa, pues Rusia ha ido tratando de ejercer una influencia en esos sectores para establecer o por lo menos mantener una zona de amortiguamiento de lo que sería el control absoluto por parte de ese gobierno pro-europeo, pro-Unión Europea, pro-OTAN dentro de Ucrania, que lo que son las regiones localizadas al este de Ucrania, que históricamente estuvieron vinculadas a lo que fue primero el Imperio Ruso, después la Unión Soviética y hoy a la Federación Rusa. Bueno, Alejandro, estamos sobre un polvorín que en su desarrollo pudiera provocar en los próximos años un conflicto de proporciones mayores y un flagelo definitivamente que impactaría a toda la humanidad. Tenemos que decir, Alejandro, que este es un tema que realmente es un tema bien extenso, que es un tema del que vamos a tener que seguir hablando, de que de ninguna manera te puedo decir resúmeme esto, porque no hay forma de resumirlo, porque es un tema con una política tan activa que no hay forma de resumirlo. Lo único que te podemos decir es que por favor estés al alcance de nosotros siempre para poderte llamar y poder seguir argumentando sobre los aspectos nuevos que surgen sobre este tema, para que así nuestra radioaudiencia se pueda mantener al tanto de lo que está pasando y de lo que está por pasar en los próximos años. Te damos las gracias y sabes que los micrófonos aquí siempre están abiertos para ti. No, y desde la perspectiva nuestra, dentro de las limitaciones
que plantea siempre un análisis desde afuera, porque no estamos adentro, siempre estaré en la mejor disposición de compartir mis ideas en lo que puedan servir de aportación al debate necesario sobre todo. Bueno, gracias a Alejandro Torres, a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a una canción ahora para